Y con ese tema comenzamos la mesa ancha. Señores, buenos días. Buen día, Juan Eduardo. Don Jorge, Julio, ¿cómo les ha ido? Bien, Bien, muy después bien. de un descanso olímpico, podría decirse, sí. Sí, Más o menos, un descanso olímpico, exactamente. Bueno, estábamos mostrando ahora, señores, la pregunta del día, si realmente el gobierno Petro ha cumplido durante, por lo menos en estos 2 primeros años. Quiero comenzar entonces con Jorge. ¿Qué le falta al gobierno de Petro para que ajuste de acuerdo con lo que prometió desde hace 2 años sin campaña? Pues si nos atenemos a lo que son las reformas que tienen que pasar por el Congreso, quedaría pendiente la reforma a la salud, que se hundió en la legislatura pasada, quedaría pendiente terminar el debate de la reforma laboral. Entiendo que en esta legislatura no se va a presentar la reforma a la educación, sí, y quedaría pendiente el tema de la reforma a la justicia. Se están esperando los informes de la comisión. Digamos, en términos de reformas que pasan por el Congreso, esas serían como las 4 grandes apuestas que tendría por hacer. Pero por el otro lado está lo que llamaríamos la gestión gubernamental. Todas estas cosas derivadas del plan de desarrollo, la reglamentación, por ejemplo, de la jurisdicción agraria, seguir comprando tierras, que esa ha sido como una de las banderas importantes del gobierno, y su gran apuesta de paz total, sí, y es poner en la mesa y lograr unas negociaciones y llevar a buen término las negociaciones con todos los grupos armados ilegales. Yo creo que a grandes rasgos esas serían las apuestas, las reformas legislativas, los temas gruesos que se desprenden del plan de desarrollo y consolidar su apuesta de paz total. Eso sería lo que le faltaría, ¿no? Lo que le faltaría. Ya vamos a hablar de lo que ha cumplido y con eso quiero comenzar con Julio. ¿Qué ha cumplido en estos 2 primeros años el gobierno de Petro? Yo creo que hay que reconocerle al gobierno que ha intentado ser coherente con un programa de gobierno pues, que presentó antes de las elecciones, ¿no? La reforma pensional, a la salud, que no ha pasado, pero que ha intentado el gobierno pasarla por el Congreso. La reforma laboral, eran todas iniciativas que estaban en su programa de gobierno. Y en ese sentido ha estado esa intención, en algunos casos no concretada, de efectuar ese cambio. Otra cosa distinta es si el cambio en las áreas en las que se ha logrado cristalizar ha tenido el efecto o ha tenido los resultados que la gente anhelaba o esperaba o que se le habían prometido. Más bien lo que se está viendo es unos efectos en sentido contrario. Pues en el tema de salud, la gestión del gobierno pues ha sido muy precaria. Tenemos una crisis que cada vez está creciendo más en diversos segmentos, sectores del sistema de salud, un mercado laboral que ya se comenzó a deteriorar, una economía esencialmente estancada durante todo el periodo presidencial, los 2 años en los que lleva Petro gobernando. Y por otro lado, digamos... Eso dicen los expertos, ¿no? Que el tema económico y la no inversión va está... para nada bien. El tema de no la arranca. seguridad, que es otra de las preocupaciones fundamentales de la gente, pues la promesa de cambio era pues una transición muy fácil hacia una pacificación del país. Se hablaba incluso prometía el presidente incluso de transiciones, por ejemplo, con el problema con el ELN, pues de meses, cosa que no ha ocurrido. Al contrario, lo que hemos visto es fortalecimiento de este y otros grupos armados. Por ahí tampoco se han producido los resultados del cambio que había prometido el gobierno, y quizá lo que ha sido más visible de todo, lo que es más tangible, es la promesa, digamos, de un Estado más transparente de cara a los ciudadanos, y lo que hemos visto es una explosión de casos de corrupción que van de lo graves a lo gravísimos. Quizá los 2 más representativos, Nicolás Petro y el escándalo de Olmedo López y Sneider Pinilla. Entonces, sí ha habido efectivamente un cambio en el país. Lo que pasa es que ha sido un cambio más bien en el sentido de retroceso, no de avance. Sí, voy a ir con Jorge, pero le quiero preguntar a propósito de lo que usted me está diciendo, Julio. ¿Usted cree que hay decepción de quienes votaron por el gobierno del presidente Petro en estos 2 primeros años? Pues por lo menos una parte de su electorado yo creo que sí, porque pues, claramente las encuestas de opinión hablan de una caída en su popularidad, y yo creo que eso tiene que ver con unos resultados que no se están entregando, que no están siendo los que se le habían prometido o los que la gente esperaba. Yo creo que, Juan Eduardo, el porcentaje de aprobación del 34% en promedio con todas las encuestas refleja el apoyo básico, digamos, es un porcentaje muy bajo, ¿no? Es un porcentaje, pero refleja un poco el apoyo de primera vuelta de Gustavo Petro. Ahora, yo creo que uno podría decir que este gobierno
en su propuesta de cambio no ha logrado en función de las expectativas planteadas, entonces es posible que muchos de los seguidores se sientan frustrados en algunos temas. Habría que explicar, digamos, las razones por las que eso habría pasado. Por supuesto que el gobierno no ha tenido una buena estrategia, por ejemplo, en la agenda legislativa, inició con un acuerdo que el propio gobierno dinamitó, pero también ha habido ciertas resistencias del establecimiento político, llamémoslo así, que es lógico apenas a las propuestas de cambio. Entonces uno tendría que preguntar, bueno, ¿qué ha cambiado espectacularmente en un gobierno que propuso el cambio? Y uno dice, no ha habido cambios espectaculares. Por ejemplo, la reducción de pobreza monetaria, que el gobierno lo muestra como un buen logro, eso es una tendencia que se viene dando desde hace un buen tiempo, de las políticas, sobre todo de transferencias monetarias. Lo que ha cambiado, yo creo, el gobierno fundamentalmente es lo que uno llamaría la agenda de discusión, pero eso no es suficiente porque uno espera que se mejoraran las condiciones de vida de las personas. Pero la agenda de discusión, el gobierno le ha planteado al país, al establecimiento político, temas que antes eran tabú o que se tocaban tangencialmente. No sé, la reforma agraria, la reforma pensional, la reforma laboral, restablecer, plantear un nuevo modelo de descentralización. Quizás no le alcancen los 2 años para lograr esto, pero a mí me parece una cosa importante que yo lo consideraría el cambio, y es replantear la agenda de discusión que tenemos en el país frente a muchos temas en los cuales en los anteriores gobiernos los temas no se tocaban o se tocaban muy tangencialmente. Lo que sí ha cambiado definitivamente es el asunto económico. Volviendo a eso, estos 2 años de gobierno de Petro han sido los 2 años de crecimiento más débil de la economía de este siglo, salvo el 2020 por el COVID. Entonces ahí sí podemos hablar de un cambio importante. El otro tema que nos convoca aquí en esta mesa ancha, señores, es el tema de Venezuela. Hace 11 días se celebraron las elecciones y da la impresión de que uno ve a este señor Maduro atornillado en el poder a pesar de la fuerza que se está haciendo y de todo lo que se está haciendo desde los otros países, más de 30 países de la Unión Europea, etcétera, que lo están criticando. Pero aquí hay un tema que quiero que toquemos, el tema de la represión, que es el resultado, es la forma como está respondiendo el gobierno de Maduro. Yo creo que aquí ha pasado algo fundamental, es decir, hay mucho pesimismo en el sentido de, bueno, esta gente no la va a sacar nadie, están atornillados, controlan las fuerzas armadas, están ahí por la fuerza, pero sí pasó algo importante, es que la dictadura ha quedado desnuda. Antes de estas elecciones había ciertos, digamos, o ciertos no, muchos países, ciertos sectores que reconocían lo que ya era una dictadura o un régimen autoritario, que ahora pues ya no pueden sostener esa posición. Vamos, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Ya el presidente... Pero no era muy difícil adivinar este escenario si los señores iban a perder, como evidentemente perdieron, lo que pasa es que no se quieren ir. Lo que pasó es que la oposición venezolana, que ha hecho muchas cosas mal durante estas últimas décadas, hizo algo bien ahora, que es presentar las pruebas tangibles de que efectivamente pues, en Venezuela se corrompe, se hace fraude en las elecciones, ¿no? Están en Internet a la vista de todo el mundo, no han podido ser refutadas, ahora es claro que estamos frente a una dictadura. La respuesta es la represión, y pareciera. Pues exactamente, entonces el régimen queda desnudo y la única salida que tiene, digamos, este león herido es atacar, ¿no? Y atacar en su faceta más violenta, pero no es, creo yo, una muestra de fortaleza, digamos, esta cara represiva de un régimen que ya no tiene ninguna legitimidad, sino, digamos, una muestra de debilidad política y una evidencia más de su posición precaria. Y no hay nada más peligroso que la reacción de un animal herido, Jorge. Y además yo creo que la respuesta del régimen de Maduro a la oposición y a quienes... Se esperaba, ¿no? ¿Usted también cree que se esperaba? Yo creo que se esperaba, represión. ya había señales de esto. Aprovecha un poco la incertidumbre y la falta de consenso en América y en el mundo sobre cómo enfrentar el régimen, porque uno ve que hay tres opciones. La opción de muchos países importantes desde el punto de vista geopolítico, como, no sé, China y Rusia, que uno puede no estar de acuerdo, pero apoyaron las elecciones y el resultado. Algunos países que se han opuesto directamente y no han reconocido el triunfo de Maduro y reconocen el triunfo de Edmundo González. Y habría una tercera vía que, mire, que hoy Estados Unidos sacó una declaración el secretario de Estado diciendo que apoyaba la gestión de Brasil, Colombia y México de buscar una salida negociada. Hoy hay también una declaración de María Corina Machado donde dice que lo que procede es una negociación. Ahora, lo que uno dice es, ¿negociar qué? O sea, todo indica
porque no vamos a estar en un escenario en el que ellos digan, ay, sí, contabilizamos mal, nos equivocamos, perdimos las elecciones. Eso no va a pasar. Sí, Eso no va a pasar. Lo que Entonces, sí es cierto es que varios días nos van a esperar hablando de este tema. Hacemos una pausa, señores, gracias. Bueno, mañana mañana seguiremos Mañana, si viendo. lo permite, nos volvemos a encontrar. Más Perfecto. temas de la mesa ancha. Regresamos Con en más segundos. medallitas. Más medallas, Dios permita. 7:14, volvemos.